No leí la noticia, permíteme. Ver la expo de Toledo. Bueno, déjenme retomar. Déjenme preguntarles, creo que ya vieron, espero que ya hayan visto algo de esto, entonces me lo puedo evitar, que es el sistema de evaluación de Coneval. Ya se lo mostraron, ¿no? Entonces lo voy a ver muy rápido y voy a ir a los últimos dos temas, ¿no? Que es, como saben, hay un sistema de evaluación que involucra a Coneval, Hacienda y a Función Pública, y la idea de la normatividad justamente es tener un sistema de presupuesto y de políticas basadas en resultados. Ahora, la distancia entre, entre la normatividad, el ideal y lo que realmente sucede, pues es amplia, por las razones que vimos en la primera parte, ¿no? Lo que ha hecho Coneval es tratar de construir, primero hacer las evaluaciones que están mandatadas, que son una evaluación anual de cada programa, luego hacer evaluaciones complementarias, digamos, déjeme brincar ahorita regreso a esto. Hacer evaluaciones de consistencia de resultados, ¿no? Que son evaluaciones de la lógica de los programas, evaluaciones de impacto, evaluaciones de proceso, de políticas en su conjunto y de progresividad y cobertura. Es decir, tener un conjunto de evaluaciones en vez de una sola evaluación. ¿Y de dónde sacó Coneval ese diseño? Pues se lo inventó, ¿no? No hay, al contrario de el otro ámbito de mandato de Coneval, que es la medición de la pobreza, ahí sí hay una literatura muy clara, pues de qué métodos se usan, se pueden usar para medir la pobreza. No hay ningún país que haya resuelto completamente y en forma perfectamente replicable, digamos, el problema de cómo producir la evidencia para informar las políticas a partir de un sistema de evaluación. Lo que hacen los países que producen muchas evaluaciones y esperan pues, que se use. Lo que ha hecho Coneval es que ha tratado, digamos, de resumir muchos de los resultados de las evaluaciones en espacios, digamos, cada vez más cortos, más sintéticos, para que quienes toman las decisiones realmente usen esa información, por lo menos entren en esa información y luego pues vayan entrando a más detalles si les interesa. Pero al hacer esa síntesis, pierdes mucho de la complejidad de la evaluación, ¿no? Entonces, digo, todo esto para ilustrar que, digamos, vincular la evaluación con la planeación del presupuesto, como está mandatado en la ley, hoy en día está mucho más en la ley que en la práctica. Y uno de los instrumentos que se utiliza interesante es que está a punto de salir para el siguiente proceso presupuestal, es que Coneval trata de resumir la información de las evaluaciones en un documento que se llama Consideraciones Presupuestales y que tiene el objetivo de informar las decisiones presupuestales, ¿no? ¿Qué programas logran mejor o tenemos más evidencia de que logran resolver problemas específicos, en particular reducir la pobreza? Y por un lado, y por el otro lado, lograr acceso efectivo a derechos. Eso está público, ustedes lo pueden bajar de Coneval. Y es un esfuerzo pues, por juntar toda la información de una manera que el legislativo y el ejecutivo lo puedan utilizar. No está diseñado para hacer autocontenido, está diseñado para hacer una manera de entrar a toda la evidencia que se produce. ¿Okay? Pero ese es digamos, un esfuerzo para resolver este desafío que mencioné hace un momento, ¿no? Y luego hay varios niveles de evaluación, ¿no? Tú puedes evaluar programas individuales, puedes evaluar políticas y puedes evaluar el conjunto de políticas. Coneval produce un informe de evaluación del desarrollo social anualmente, que es, o cada 2 años, que es tratar de evaluar el conjunto de las políticas. Y luego puedes tener una evaluación todavía más amplia, que es
el conjunto de las acciones públicas que inciden sobre la población o una evaluación del sistema fiscal en su conjunto, ¿no? Y déjenme brincar a cuáles son los retos para hacer este tipo de sistema de evaluación. Bueno, uno, hay retos institucionales. Tienes que, no basta con producir las evaluaciones, tienes que, Coneval, por ejemplo, no tiene dientes, en el sentido de que no tiene las evaluaciones no son obligatorias para los programas, ¿no? Y eso fue a propósito en la Ley de Desarrollo Social, porque eso hace a Coneval una institución que puede persuadir al gobierno de utilizar la información. Si las evaluaciones se vuelven mandatorias, Coneval se vuelve más un organismo de vigilancia, ¿no? Como función pública. Y entonces la capacidad de incidir puede ser menor de lo que sería si las evaluaciones son obligatorias, ¿no? Los gobiernos tratarían más bien de adaptarse, como se adaptan a las recomendaciones de función pública. Hay temas técnicos bien importantes, que es de lo que hemos hablado en la primera parte de esta sesión, que es nadie ha resuelto el problema de cómo sumar evaluaciones. Si se fijan, acá la suma es un poco distinta, ¿no? Estamos hablando de sumar evaluaciones en el mismo ámbito, ¿no? Si tienes una problemática que es cómo mejorar la nutrición infantil, pues cómo sumas la evidencia para tener la mejor información disponible. Acá estamos hablando más bien de cómo sumas la evidencia de distintas evaluaciones en distintas áreas para que el gobierno pueda tomar las mejores decisiones. Por ejemplo, qué priorizar en el presupuesto, en dónde tiene que cerrar programas, en dónde hay áreas de políticas públicas bien importantes que no están atendidas y tiene que crear programas nuevos, en donde hay programas bien importantes, pero que no están cumpliendo efectivamente con su objetivo, ¿no? Y luego, pues hay retos de planeación, ¿no? Que tienen que ver con la consistencia interna de los programas, usar los indicadores adecuados, etcétera, ¿no? Déjenme saltarme todo esto y déjenme brincar un poquito a un ejemplo que quería darles de la importancia de tener instituciones autónomas de evaluación. Porque, ¿de dónde salió esto, no? Y este es un ejemplo, pues que es interesante ahorita porque hemos dado la vuelta al círculo completo, que es la evaluación en el ámbito educativo, ¿no? Que es bien importante porque si un gobierno gasta mal en educación, si un gobierno gasta mal en seguridad pública, desafortunadamente y trágicamente es evidente para la población, porque pues de repente ves que la probabilidad de que te secuestren o de que conozcas a alguien que robaron, que asaltaron, es alta, ¿no? Te das cuenta cuando sube el crimen en tu área, ¿no? Si un gobierno gasta mal en educación, pues puede gastar 20 años mal en educación, sobre todo en un país como México, donde hay mucha movilidad educativa, es decir, la educación promedio de los padres es mucho menor que la educación de los hijos. Pues los padres promedio no tienen la capacidad para ver si la educación que están recibiendo sus hijos es mala o muy buena, ¿no? Para cuando te das cuenta de que es mala o buena, pues ya es muy tarde para cambiar la educación, ¿no? Y la educación es en sí mismo un proceso bien lento. Si hoy haces una reforma educativa exitosa que mejora la educación básica, por ejemplo, ¿cuándo vas a recoger los frutos y darte cuenta de si esa reforma tuvo un impacto positivo? Pues cuando estos chavos se vuelvan el trabajador medio. Es decir, cuando los chavos que hoy en día inician la educación básica a los 6 años, tengan la edad promedio de un trabajador en México, que es como de 30 a 35 años. Estamos hablando, ya para entonces, si vas a medir el éxito de la reforma en 20 años, no, en 30 años, y pues corregir cosas que puedas hacer, ¿no? Ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, por eso la parte educativa es bien importante tenerla bien, porque si te equivocas por un periodo muy largo. ¿Qué ha pasado ahí? Pues la razón por la cual se crearon sistemas de evaluación como el INE o Coneval autónomos es, por ejemplo, es como esto, ¿no? México
valientemente, ¿no? Se metió a un sistema de evaluación internacional que se llamaba TIMSS, Third International Mathematics and Science Survey, parecido a PISA hoy en día de la OECD, y pues nos fue muy mal. y esto, pues México se comparaba con países, ¿no? Con sistemas educativos muy avanzados, y México pues salió hasta abajo, como salieron algunos otros países en desarrollo. Pero México fue el único país que tomó la decisión de que podía hacerlo, así estaba programado esto, de vetar la publicación de sus datos. México prohibió que se publicaran sus datos. Y en la época de Fox, cuando se dio la primera transición democrática, pues a propósito colaron esta información, ¿no? De que se había bloqueado esos resultados. Y entonces el secretario de Educación de la época, que era Miguel Limón, decidió explicar en un artículo en Reforma por qué había tomado esa decisión, ¿no? Y lo que dijo, una carta dice, considero mi obligación de utilizar la información disponible de manera responsable con el fin de impulsar un ánimo general favorable a la práctica de las evaluaciones. O sea, lo que dijo, en otras palabras, es que consideraba que eran tan malos los resultados que si los publicaba, la reacción de los padres de familia iba a ser, no, bla, 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 no quiero saber de evaluaciones. Iban a estar en contra de una política de evaluación en vez de que iban a exigirle al gobierno a partir de esas evaluaciones una reforma educativa, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo porque se ha vuelto, porque se acaba de cancelar el instituto que se creó para hacer estas evaluaciones y también porque, como saben, México en términos de insuficiencia en estas evaluaciones de PISA comparables de la OECD. Y pues nos va mal en insuficiencia, pero donde nos va catastróficamente mal es en algo bien importante también, que es en excelencia. Es decir, el número de estudiantes que tienen calificaciones altas. Ahí no se ve acá porque está hasta abajo, pero estamos acá, esto brincaría como en este extremo de la distribución, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de producir talento de alto nivel, ¿no? Que después se convierta en líderes políticos, empresariales, académicos, bien importantes para el crecimiento y desarrollo de un país, es muy baja con el sistema educativo que tenemos. Y eso lo vemos ahorita, ¿no? Pero no lo veíamos antes. Y luego, pues como saben, hubo un intento bien importante que se llama Enlace, de medir la educación. Tal vez les tocó a ustedes todavía en su educación básica, ¿no? Y pues ¿no? A todo dar, y entonces había varios, pero de repente sucedió algo muy raro, ¿no? Este es, por ejemplo, el desempeño destacado, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienen desempeño destacado? PISA, pues bien plano, ¿no? Luego Excale, que es otra, pues indica una pequeña subida. Y Enlace indica que después de 2009, de hecho, cuando se comenzó a vincular esta evaluación con los salarios de los profesores, pues mágicamente creció la calidad de la educación en el país, ¿no? Y pues no, por unos años dijeron, no, pues qué padre, ¿no? Pero pues cuando ves PISA, dices, pues hay algo raro, ¿no? O PISA está midiendo mal o Enlace está midiendo mal. Y como saben, Enlace se canceló eventualmente porque, pues en efecto, había evidencia de que se había corrompido, ¿no? Y la evidencia, por ejemplo, es, si se fijan en esta en particular, esta es secundaria, porcentaje de excelentes, ¿no? Y este es telesecundarias y este es escuelas particulares. Y las telesecundarias mejoraron tanto que rebasaron a las escuelas particulares en calidad educativa, lo cual es muy sorprendente, porque toda la otra evidencia que tenemos sobre las telesecundarias, que es, por ejemplo, déjenme darles estos son los test más recientes de Planea, estas son las telesecundarias, y estos son los que tienen niveles bajos, y estos son los que tienen niveles altos, 3.1, y estas son las privadas, ¿no? Y pues es al revés, ¿no? Ciertamente sabemos, digo, no sorprendentemente, las privadas pues, tienen un nivel mucho más alto de calidad educativa. Acá se ve lo mismo en Excale, ¿no? Estas son en matemáticas, por ejemplo,
menos que básico. En las telesecundarias, pues 40% tienen menos, de los estudiantes menos que básico, mientras que en las privadas es 13% y en las otras públicas también baja. Y igual, ¿no? Los que están tienen niveles avanzados, ¿no? Entonces, pues se fijan, aun cuando el Estado mexicano trató de medir, evaluar la educación y luego se le ocurrió vincular eso a los incentivos al magisterio, pues lo que logró es que se corrompiera el instrumento de evaluación. Y luego otra lección bien importante es que en esta época también se creó un programa que se llamó Carrera Magisterial, justamente, donde en la época de Cedillo, me parece, asesorados por el Banco Mundial y por muchos expertos en educación, oye, ¿por qué no le pagamos a los maestros? ¿Por qué no los formamos? ¿No? Les damos mayor preparación y además vinculamos su salario a esa preparación. Es decir, mientras más te formes, más te pagamos, ¿no? Y así funcionó la carrera magistral, tú ibas pasando filtros, ¿no? Y luego se evaluó el programa para ver si esos incentivos y formación adicional generan mejores maestros. ¿Y qué creen que salió al resultado? Pues que mientras más avanzados estaban los maestros en la carrera magisterial, más malo su desempeño. ¿Por qué? Pues por la misma razón que los tenures, ¿no? En los sistemas universitarios tienen efectos perversos, ¿no? Pues que como está diseñado el sistema, una vez que un profesor pasaba a un nivel de carrera magisterial, ya no podía perder ese beneficio que tenía. Entonces ya no, si ya lo quisiera, ya tenía garantizado su salario alto, ¿no? Entonces perdía incentivos para mantener la calidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, todos estos son ejemplos de por qué en un ámbito bien importante eh, puede ser bien crítica la evaluación, ¿no? Déjame saltarme todo esto y pasar a espero que ya hayan visto. Bueno, está el Prospera, pero ya también vimos. Déjenme saltármelo y ver cómo lo haces para evaluar ámbitos más amplios de políticas, ¿no? Ámbitos donde, por definición, pues, si es un sistema de salud universal o de seguridad social, no puedes tener un grupo de control fácilmente. No es factible. Y si te fijas, esto se aplica a los principales instrumentos de la política social en el país, ¿no? Que es el sistema de salud, el Sistema Nacional de Educación, la seguridad social. Y aquí, por ejemplo, lo que ha hecho Coneval es hacer evaluaciones estratégicas de un área completa, no de un, que puede ser de una dependencia o puede ser de una intervención, que no es lo mismo, ¿no? Tú quieres puedes tú tener una evaluación de la Secretaría de Salud o puedes tener una evaluación de la salud, de las intervenciones de salud que involucra no nada más la Secretaría de Salud, sino pues, todas las entidades que impactan en salud, incluyendo la política de precios, de regulación de precios de fármacos, la política de las instituciones de seguridad social, la política de nutrición, etcétera. Sí. Es como, o sea, no sé, hace poco la Auditoría Superior de la Federación sacó una auditoría en la política de derechos humanos, inclusión, equidad de género e inclusión social, y fue como una auditoría para la política, pero fue, o sea, a nivel de toda la APF y organismos autónomos, de saber qué acciones estaban llevando a cabo en materia de esta política. Exacto. ¿Es algo así? Es algo así. ¿Sí? Es para ver el conjunto. Luego, y puedes ver también ahí, pues si falta algo, ¿no? Por ejemplo, si hicieras eso, una cosa que descubres rápidamente es que la salud temprana es una de las partes más débiles, ¿no? Y luego puedes evaluar también, les voy a dar unos ejemplos, el sistema, el gasto social en su conjunto y el sistema fiscal, ¿no? Es algo que yo he hecho en particular, entonces les voy a dar un poquito de ejemplos de esto. Ahora, ¿por qué es tan importante estas cosas, no? Déjenme darles, estas son algunas de las evaluaciones estratégicas, ¿no? Que ustedes pueden ver, por ejemplo, hay una de políticas de protección social, hay una de seguridad alimentaria, hay otra de federalización, del ramo 33 que ha hecho Coneval. Y déjenme darles un ejemplo, ya vimos un ejemplo educativo, déjenme darles un ejemplo de salud. Y este tema de por qué estas cosas
son bien importantes por la escala del asunto, ¿no? Si un gobierno hace malas cosas, aquí sí es una cuestión de vida o muerte y en escalas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos ustedes deben saber que pues, en todo el mundo ha habido un gran avance en reducir mortalidad. Esta es mortalidad de menores de 5 años, ¿no? O mortalidad infantil, igual, de menores de 1, se han reducido dramáticamente, ¿no? En México en particular, cayeron pues, de como 140 a 20 en el último medio siglo, digamos, ¿no? El medio siglo eh, hasta los últimos 10 años, ¿no? Está un poquito atrasada la gráfica, pero no, esta es la tasa de mortalidad de menores de 5 por cada 1,000 nacidos vivos. Ahora, ¿qué puedes decir de esto? Pues es una buena noticia, no es una buena, bueno, parece una muy buena noticia, pero pues lo que tendrías que tener es el contrafactual, ¿no? No tendrías que ver, dado que esto sucedió en todo el mundo, ¿qué puedes tener como contrafactual? Ciertamente no tienes un grupo de control, no tienes un México, si los avances en salud del país, muchos son avances que tienen que ver con vacunas, temas de importas tecnologías internacionales, ¿no? Lo que puedes hacer es comparar a México con países similares y ver qué pasó, ¿no? Y pues acá agarro dos países que eran parecidos a México al inicio de este periodo, que era Corea y Chile, Corea del Sur y Chile. Y lo que ves es que pues ya no se ve tan buena la noticia, porque Corea, por ejemplo, logró reducir esto mucho más rápidamente y Chile también, ¿no? Y esto pues, lo que implica es que si México hubiera logrado estos niveles de reducción de salud en este periodo, se hubieran evitado entre 3.2 y 4.4 millones de muertes infantiles. ¿Sí? Es decir, es un pequeño holocausto, una catástrofe humanitaria, nada más que no la vemos, porque sucedió poco a poco, en un contexto donde los números van bajando, entonces tampoco dices, oye, pues está todo súper mal, ¿no? No es una hambruna, pero como es un periodo tan largo y un país tan grande, se acumula en muchas muertes. ¿Cuánto? La otra cosa acá, obviamente, es que pues, esto depende de muchas cosas, ¿no? No solamente de. Puede ser que esto refleje un sistema de salud muy malo, pero puede ser que refleje otras cosas, el crecimiento económico, la desigualdad, el clima, no sé, ¿no? Digo, un análisis muy rápido que no voy a entrar, pero no refleja el crecimiento económico, porque en esta parte, de hecho, recordarán que México crecía mucho, mucho más que estos otros dos países. Era la época del crecimiento estabilizador o del desarrollo estabilizador. México tenía tasas de crecimiento bien importantes, pero ciertamente con mucha desigualdad, ¿no? No voy a entrar a eso, pero déjenme darles, seguir con este ejemplo de salud, ¿no? Pero una de las cosas que sí sabemos es que, sabíamos en los 90s, México dedicaba muy pocos recursos a gasto público en salud y lo dedicaba en forma muy desigual. La población, por un lado había un sistema para los del IMSS, había múltiples sistemas, ¿no? O sea, estaba primero los que van acá al ABC de Santa Fe, ¿no? Que podían ir a Houston, ¿no? Tendrían el mismo, bueno, iban a Houston, pero ya Houston llegó a México, entonces tenían servicios de excelente calidad, muy costosos, una élite muy chiquita. Luego, pues los trabajadores de Pemex, ¿no? Un super sistema. Luego los de ISSSTE, los del IMSS, y luego, mucho más abajo, los del sistema de salud para la población no asegurada. Entonces el gobierno dijo, oye, pues vamos a nivelar esto, ¿no? Vamos a subir el gasto en lo del sistema de salud para la población no asegurada, porque había una brecha enorme, ¿no? Y esto se hizo con el Seguro Popular y aún antes con un programa que se llama Programa de Ampliación de Cobertura, que fue pues, construir clínicas rurales, etcétera, ¿no? Entonces hubo, como pueden ver, bueno, no se pueden ver, pero déjenme explicar, este es lo que subió el gasto de salud desde 1990 hasta el 2010, ¿no? Indizado a 100, es decir, esto quiere decir que subió 9 veces. Se multiplicó 9 veces el gasto real, ¿no?
¿no? Esto no es inflación, es el gasto en términos reales, en precios de, no sé, pero en términos reales, del 2010, supongo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos qué pasó con ese gasto? ¿No? Tú puedes hacer una evaluación de impacto y ver. Sería difícil porque, otra vez, es gasto de todo el sistema de salud para la población abierta, no asegurada. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer para evaluar este gasto? Lo mínimo que puedes hacer es ver qué pasó con esos recursos, ¿no? ¿En qué medida esos recursos se tradujeron en mayores o mejores insumos para la salud? Enfermeras, camas, doctores, ¿no? Y la Secretaría de Salud, que publica este dato, también publica eso. Y lo que encuentras es que, pues no, el gasto, el número de camas sensables, consultorios, médicos, enfermeras, pues tú hubieras esperado acá un cambio de tendencia dramático si estos recursos se hubieran convertido en más insumos para la salud, ¿no? Y según los datos de la propia Secretaría de Salud, pues no sucedió eso. La tendencia, como puedes ver, es pues, muy similar, ¿no? Entonces, o están mal estos datos o se han vuelto mucho más caros los mismos insumos, ¿no? O sea, ir estos recursos a otra cosa. Desafortunadamente, la manera en que el gobierno decidió gastar en esto es mandándole los recursos a los estados y luego, pues, cruzando los dedos de que los estados lo gastaran en salud. Es decir, no había un mecanismo efectivo hasta muy recientemente. Esta reforma se hizo apenas al final del sexenio pasado para asegurar que esos recursos se utilizaran efectivamente en mejorar los servicios de salud, ¿no? Entonces, el Seguro Popular, por eso, pues, si tú quisieras hacer una evaluación de impacto del Seguro Popular y ves esto, pues ya no tiene mucho sentido hacerla porque esos recursos no llegaron a donde deberían de llegar, no se convirtieron en mayores insumos, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Déjenme saltar, bueno, otro ejemplo, déjenme darles un segundo ejemplo que es los subsidios alimentarios, ¿no? Los programas para mejorar el acceso a nutrientes de la población. Había unas políticas muy distintas antes que ahorita. Antes, recordarán los que hayan visto historia más distante del país, que había un sistema que se llama CONASUPO, que eran subsidios generalizados, por ejemplo, a la tortilla, ¿no? Y estos subsidios eran bastante importantes, llegaron a costar un punto del PIB, ¿no? Es lo que miremos acá. Luego se fueron quitando, se fueron con las crisis económicas, como pueden ver, y sustituyendo, y aquí hubo claramente un cambio de instrumentos bien importante, que es que se eliminaron los subsidios generalizados y se creó un nuevo programa de subsidios dirigidos que es Prospera, que era Progresa, ¿no? También estaba el ICONSA, que también llegó a ser relativamente importante y luego se fue reduciendo. Y déjenme, ahorita regreso a esto, pero esta era la situación de los subsidios alimentarios, la distribución geográfica, comparado con lo que está en azul, es la proporción de los niños con problemas de desnutrición severa, cómo se distribuyen en el territorio nacional, ¿no? Y esto lo que nos dice es como la mitad de los niños estaban en el sur del país y como 7% estaban en la Ciudad de México. Esa era la distribución, ¿no? No sorprendentemente, ¿no? Sur mucho más pobre, centro, norte y la Ciudad de México. Y lo que está en amarillo es la distribución de los recursos públicos que el gobierno dedicó a esa problemática. Y como pueden ver, pues es casi al revés, casi perfectamente al revés, ¿no? El gobierno es como si hubiera dicho, ¿cómo le hago para focalizar los recursos donde menos problemas hay? Que es la Ciudad de México, ¿no? Y entonces la Ciudad de México tiene como 70% cuando tiene 7% del problema. Ahora te podrías preguntar, bueno, ¿qué gobierno tan perverso hay eso? ¿Por qué sucedió esto, no? Podrías pensar que es el poder político de la Ciudad de México, ¿no? El poder electoral de la Ciudad de México, y algo hay de eso, pero también está el problema que el gobierno no sabía los instrumentos que el gobierno tenía, que era lo que se le ocurre, bueno, tortilla, pues un bien de consumo bien básico. Si subsidió la tortilla, pues debo beneficiar a los más pobres. Y la razón por la cual eso no sucedió es porque en áreas urbanas, sí, la gente va a la tortillería,
y este subsidio se daba a las tortillerías y compra sus tortillas. En estas áreas nadie compra tortillas en tortillerías. La gente compra el maíz y hace sus tortillas. Entonces, por eso, en parte, este subsidio pues, no llegaba a la población más pobre. ¿Qué pasó? Este era 1988. Para 1999, esta era la distribución, congruente, perfectamente congruente con la problemática. Y lo que pasó fue la gráfica anterior, fue que vimos que se eliminó, el gobierno cambió de instrumentos. Y esto es uno de los muy pocos ejemplos que les voy a poder dar de un cambio exitoso de políticas públicas radical a favor de los más pobres. Por cierto, en un contexto neoliberal, ¿no? De la era neoliberal, ¿no? ¿Por qué sucedió? Una pregunta interesante es cómo es posible que sucediera. Pues si se fijan acá, el gobierno se suicidó políticamente y perdió la Ciudad de México a partir de entonces. Pues claramente, eso sucedió en la administración de Cedillo. Por alguna razón, al presidente del momento pues no le importó perder, que su partido perdiera la Ciudad de México en la siguiente elección. Y la otra razón por la cual fue posible es porque, ¿cuál es la diferencia entre esto y educación y salud? Si se fijan, que acá no hay trabajadores públicos que proveen de servicio. No hay un sindicato, no hay un grupo organizado de trabajadores cuyos intereses tú estás afectando, por ejemplo, con la reforma educativa, ¿sí? O con la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del IMSS. Ahí sí, pues las restricciones políticas son mucho más complicadas, ¿no? Acá, los subsidios alimentarios, ciertamente, pues la gente que compraba tortillas baratas en la Ciudad de México, pues no le cayó tan bien esto, pero fue perfectamente posible. La otra es que el gobierno descubrió, contrariamente a lo que pensaban, que no era tan difícil. La razón por la cual Progresa, su piloto, lo aplicó en Campeche, es porque pensaba que no se podía hacer más que zonas urbanas. Dar transferencias directas a los hogares por medio de una tarjeta se hizo inicialmente. Y parte del descubrimiento de Progresa fue que es perfectamente posible hacerlo en zonas rurales, llevar el dinero directamente a los hogares, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de esto. El caso educativo, si se fijan, para que vean los retos que hay, estos son deciles, no sé si alcanzan a ver, pero del 1 al 10, ¿no? El 1 es el 10% más pobre, el 10 es el 10% más rico, y acá ves el gasto total en educación. Ves que en 1992 era ligeramente regresivo, es decir, estaba más concentrados en los grupos de mayores ingresos. Hoy en día esto ha mejorado, no es dramáticamente progresivo, pero ciertamente va subiendo hacia la parte baja de la distribución, ¿no? Y esto varía mucho por grupos, ¿no? Por ejemplo, secundaria, los años de la secundaria, antes se concentraba en los grupos intermedios y hoy en día, y otra vez esto es un logro en parte de Prospera, por incentivar el uso de esos servicios, pues hoy en día se concentra, esta es educación pública, en los grupos de menores ingresos. En cambio, educación terciaria y media superior, pues todavía estamos lejos de lograr la igualdad, ¿no? Educación media superior pues, se concentra en los de medio todavía, y educación terciaria no se alcanzan a ver, pero la probabilidad, si tú naces en el 10% más pobre de la población, en el 20%, de que llegues a la universidad es cero, casi, es muy baja. Alguien se cuela, ¿no? De milagro, pero porque sus papás hacen un gran esfuerzo, pero es muy, muy baja. Y como sabemos, la educación terciaria es donde los retornos a la educación se vuelven realmente interesantes. El paso de educación media superior a educación terciaria, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Esta es educación pública gratuita, excepto en el CIDE, ¿no? El CIDE sí la cobramos a los que pueden pagar, ¿no? Pero becamos con ese dinero a los que no pueden pagar. ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿por qué un servicio universal
disponible para todos. Bueno, ¿por qué además esto, no? Si se fijan, la buena noticia es que en educación primaria se concentra ese beneficio, ese gasto público, en los más pobres. Pero si se fijan, detrás de eso hay una mala noticia, ¿no? Porque el acceso a la educación pública básica es universal, ¿no? Todos ustedes pueden mandar a sus hijos a la educación pública básica. Pero esta gráfica sugiere que en cuanto los hogares tienen mayor ingreso, dejan de aceptar ese regalo del gobierno y se van a educación privada, a veces a gran costo. ¿Por qué lo harían? La calidad, ¿no? Exacto. En otras palabras, la progresividad, lo bien focalizado que está el gasto en educación básica educativa, es al mismo tiempo evidencia de la mala calidad de sus servicios. Porque si fueran de buena calidad, en países donde son, en Suecia, por ejemplo, esto es plano. Aún, en Suecia porque antes se prohibía la educación privada, pero hoy en día no. Pero de todos modos, o en Chile, de hecho, los padres dicen, bueno, pues no está mal la educación pública, es gratuita, es racional, por supuesto, que meto a mi centro de educación pública, ¿no? En cambio, en este lado, ¿por qué en este lado se concentra la educación? ¿Por qué el CIDE, cada vez menos afortunadamente, pero por qué las universidades públicas siguen concentrando a grupos de ingresos mayores y no logran captar a grupos de ingresos bajos, siendo gratuita? No llegan a muchos. ¿Por qué? No No llegan. llegan. Exacto, porque para llegar acá, pues tienes que haber pasado todos estos pasos. Entonces la probabilidad, aquí te vas quedando, ¿no? Crecientemente si vienes. Y segundo, por el costo de oportunidad, ¿no? Yo quiero pensar que un alumno promedio de una universidad pública no pasaría el examen de admisión del CIDE. De una media superior pública. Sí, exacto. También por la calidad de los servicios del nivel anterior. ¿Sí? Es decir, un estudiante de educación pública que muchas veces hemos hecho el chiste de decir que en vez de irnos al doctorado, nos deberíamos ir al preescolar. Porque desde ahí estás condenando a los chavos de este nivel educativo, de este nivel socioeconómico, perdón, a servicios malos. Y eso se están acumulando, y ya cuando tratas de competir con estudiantes del alemán o del americano, que llegan también a competir por estos espacios educativos, pues no. Está en chino, ¿no? Que lo logres. Y luego el costo de oportunidad, ¿no? Estos chavos, pues no muchas veces no se pueden dar el lujo de dejar de trabajar a esa edad, ¿no? Bueno, ¿qué necesitarías para resolver esto? Pues necesitarías becas, ¿no? Por ejemplo. Esta es la distribución de becas de oportunidades y esta es la distribución de las demás becas. Se fijan, las becas de la SEP, del Programa Nacional de Becas, lejos de corregir esto, lo aumenta. O sea, esas becas sí podrían, si tú las concentraras acá, podrían inducir a los grupos de menores ingresos a participar. Y el sistema de becas ahorita hace lo contrario, ¿no? Déjenme, ya tocó la campana, entonces déjenme nada más brincar a lo último, que es, ¿cómo lo es para evaluar el conjunto, ¿no? Y acá lo que hace son estudios, una de las cosas que puedes hacer, que es bastante sencilla, pero te da el cuadro completo en algún sentido, son estudios de incidencia de beneficios, incidencia de impuestos. Y ves básicamente cuánto se lleva cada hogar a lo largo de la distribución del ingreso, de lo que gasta el gobierno y cuánto contribuyen a los impuestos que cobra el gobierno para financiar ese gasto. Es decir, ¿cuál es el efecto redistributivo del sistema fiscal? Y lo que encuentras es que hay una gran variedad. Es una manera de sintetizar esto. No sé si han oído hablar del coeficiente de Gini o de Jimmy, como le llamó alguna vez el presidente Peña Nieto, pero se llama de Gini. Y esto es lo mismo, nada más que aplicado a programas, a transferencias públicas. Entonces, cuando es negativo, quiere decir que es pro pobre. Y cuando es positivo, quiere decir que pues, está cargado a la mitad superior de la distribución. Y mientras más negativo acá, más pro pobre, y no alcanzan a leer, pero acá está prospera, empleo temporal, diconsa.
las transferencias directas, salud para la población abierta, etcétera. Y acá está la seguridad social, educación terciaria, subsidios a gasolinas. Entonces, hay programas muy pro pobres y programas muy pro ricos o pro clase media, ¿no? Que se combinan. Y entonces déjame nada más mostrarte, saltarme todo esto. Si tú sumas todo esto y ves cuál es el impacto en el ingreso de los hogares, en particular este es el impacto en la pobreza extrema por ingresos, ves que, por ejemplo, este es el ingreso neto de mercado, la pobreza con el ingreso neto de mercado, es decir, después de impuestos directos, este es después de transferencias directas, esta es la suma de estas dos, es decir, este es el ingreso disponible, lo que tú tienes en tu bolsillo después de que pagas el ISR con subsidios a la seguridad social y recibes transferencias directas. Y este es finalmente algo que muchas veces no sabes, que es el ingreso consumible, al cual le agregas los impuestos indirectos, el IVA, los impuestos a las gasolinas y los subsidios netos de los subsidios indirectos, ¿no? Y si se fijan antes, pues lograban reducir, no es dramático, pero pues son 2 millones de personas, ¿no? Más o menos lo que lograba reducir la pobreza, simplemente por el sistema fiscal. Hoy en día, si te fijas, el sistema fiscal, de hecho, se ha vuelto empobrecedor. Y la razón es, las transferencias más o menos hacen el mismo efecto, pero ahorita, cuando tú incluyes los impuestos indirectos, es principalmente el IVA y el impuesto a las gasolinas, por cada pobre que tú sacas de la pobreza por Prospera y por Procampo y por toda la suma de transferencias, lo vuelves a meter e incluyes otro pobre adicional vía impuestos indirectos. ¿Y por qué sucede eso? No porque México tenga impuestos indirectos completamente irrazonables, ¿no? De hecho, yo he argumentado muchas veces a favor de los impuestos a las gasolinas, porque es una manera muy mala de redistribuir. Es más bien porque el gobierno aumentó estos impuestos al mismo tiempo que, en vez de aumentarlo, de usar estos recursos para aumentar las transferencias directas, esas transferencias han disminuido. Entonces, ahorita el programa, el gobierno gasta pues muy poquito en transferencias y cobra impuestos muy importantes. Entonces, el efecto neto es empobrecedor, ¿no? Déjenme saltarme esto, pero déjenme terminar con esta gráfica, ¿no? Y aquí puedes ver un poquito lo que está sucediendo. Además, los puntitos verdes aquí son las transferencias. El tamaño del punto es el tamaño de la transferencia, como proporción del PIB. Y todo lo que está abajo es progresivo, pro pobre acá. Todo lo que está arriba acá, pues es no progresivo, ¿no? Y puedes ver que esto está bien cargado, ¿no? Aquí tienes subsidios, estos son subsidios a las pensiones. El gasto social en México ha crecido en forma muy importante. El 90 era como 5.5% del PIB. El 2015, cuando llegó a su máximo histórico, alcanzó más de 12% del PIB. Parte de ese crecimiento fue estos programas nuevos como Progresa, Procampo, etcétera. Pero eso fue un granito de arena. La gran mayoría fue los subsidios a los sistemas de pensiones de la Seguridad Social Contributiva. A pesar de que se llama contributiva, por varias razones que darían para otra clase, esa seguridad social hoy en día se financia principalmente por impuestos de la población en general. Es decir, los más pobres, cuando compran algo que causa IVA o puesto a las gasolinas, que es pues, cualquier bien o servicio que sea transportado, ¿no? Cuando van a comprar algo que no se produjo en la localidad, sino que alguien lo tuvo que llevar, entonces están contribuyendo a subsidiar estas pensiones, que como pueden ver, pues, están concentradas en los estratos superiores, ¿no? Entonces, esto nada más era para ilustrar aún una renta básica universal, es decir, una transferencia donde no hace el gobierno ningún esfuerzo por focalizar, que parece muy contraintuitivo, porque le va a dar lo mismo a Slim que a un pobre extremo, ¿no? Es menos grave que la manera en que se está gastando, menos regresivo, que la manera en que se está gastando la mayoría del gasto público en México actualmente, ¿no? Entonces, en resumen, pues hay problema, digamos, en términos de la capacidad redistributiva del gobierno. Hay un problema de que se gasta demasiado poco
y lo poco que se gasta, mucho de eso se concentra en grupos de mayores ingresos. Entonces, el efecto pues es muy chiquito, ¿no? Por ejemplo, el cambio en desigualdad es como de 1 o 2 puntos porcentuales de todo el sistema fiscal de México. En países de la OECD, el cambio es como de 25 a 50%. Es decir, en Suecia, el ingreso de mercado es como 0.5. Una vez que incluyen las transferencias, es 0.25. Entonces hay ahí una gran oportunidad, porque países lo han logrado, pero ciertamente estamos muy lejos de hacerlo, ¿no? Ese es como para darles un ejemplo de una evaluación del conjunto. Ya no da tiempo de meternos a las limitaciones de estos métodos, ¿no? Es un método, por ejemplo, este ejemplo que les acabo de dar de Suecia, es falso, porque para ver a Suecia sin el estado de bienestar, ¿cómo le hacemos? Pues lo que la OECD hace esos cálculos, pues simplemente borras las transferencias y los impuestos y ves cómo queda la distribución. Y entonces en Suecia pues crean muchos ceros, porque hay muchos adultos mayores y jóvenes desempleados que viven de las transferencias. Obviamente, si tú apagaras el sistema de bienestar sueco y dejaras que la economía sueca funcionara, esos no serían cero. Estos suecos pues harían mucho para no morirse de hambre, ¿no? Pero, de todos modos, ¿no? Lo que es claro es que los estados de bienestar europeos, que son hoy en día y en la historia de la humanidad, hasta donde podemos medirlo, las sociedades que más han logrado reducir la desigualdad económica sin afectar el crecimiento. No son sociedades colapsadas por su carga fiscal. Estamos hablando de cargas fiscales de 40 al 50% del PIB, ¿no? La mitad del Estado es público, la mitad de la economía es público. Y a pesar de eso, porque son sistemas fiscales muy eficientes, redistribuyen con crecimiento, ¿no? México, pues claramente está muy lejos de eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo porque ya se nos acabó el tiempo, pero si tienen cualquier pregunta, la presentación pues se las van a dar. Estos resultados están basados en estudios más específicos. Si alguien quiere ver algo en particular, me mandan un correo y con mucho gusto se los mando. Si tienen alguna pregunta de último momento, urgente, ¿no? Más urgente que regresar a sus... Muy bien, pues muchas gracias. ¿Eh? Gracias. No, yo nada, pero la verdad nada, no sé, además he tenido que ver con la y ya vamos a salir voy a reventar la otra semana. Ah, no, esta semana. Ah, sí. No sé, ahora ya se me no me dieron eso, ya es todo, no le echaron. Hoy empecé el papelito, pero no dijeron ni cuándo se entregarlo. ¿Será el último día? Yo creo que el último día, no sé. Hay que preguntar. El último día es presentación. ¿Presentaciones de qué? Pues supongo que el trabajo. Ay, pero si a todos nos dieron el mismo, ¿qué vamos a presentar? Digo que todos lo mismo. Entre todos. Bueno, hay que preguntar. En la próxima hay que preguntar. Porque no hay temas variados. No, pues sí. Sí, iba a venir Claudia, ¿no? Pero ya no. Ajá. Ya sabemos. ¿Por qué? Adiós, Mau, gracias. Adiós, buen camino.
no vale.